Pero decíamos que el día de mañana es el Día de los Migrantes. Este es un tema que a mí, créanme, siempre me emociona, me afecta, porque entiendo lo que ha sido la migración, y no lo digo ahora como presidente, lo he escrito, están en mis libros, en mis artículos. Se habla de la migración como número. Yo me acuerdo un célebre banquero del Ecuador, y le doy el nombre, Augusto Pachano. ¿Cómo es? No es Augusto, es Abelardo Pachano. En un artículo, unas declaraciones una vez decía, daba a entender que era bueno que la gente se vaya afuera para que aprendiera buenas costumbres, ¿no? Porque aquí tienen malas costumbres. O sea, los banqueros que nos robaron, esos no tenían que irse afuera para aprender buenas costumbres. Era la pobre gente a la que le habían cerrado sus cuentas. O sea, este tipo no entendía absolutamente nada de la tragedia de la migración. Ha sido una de las mayores desestructuraciones sociales de la historia de nuestro país. Millones de personas en poquísimos años saliendo por todos los medios de la tierra que los vio nacer, porque esa tierra le negó oportunidades, le robaron sus cosas, sus ahorros. El congelamiento de nuestros depósitos ha sido la mayor incautación de bienes privados en la historia moderna del país, y hecho por un gobierno neoliberal que supuestamente defiende los derechos de propiedad, la ley del mercado. Entonces el que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Claro, mientras ganen ellos y pierde el resto. Cuando pierden ellos hay que congelarle los depósitos al resto. Prohibido olvidar, y prohibido olvidar que el superministro de Economía de Maguad era este Guillermo Lasso, porque ahora pretende ser presidente de la República. Qué caretuco, ¿no? Bueno, compañeros, pero también suena bonito, ¿no? Un concepto social, concepto de ciencias sociales, de desestructuración social. Pero ya cuando escarbamos, aterrizamos en la vida, en los casos concretos, en la vida cotidiana, eso significó madres que dejaron a sus hijos de 2, 3 años para ir a trabajar a España, sacrificaron a sus hijos en la mayor muestra de amor, renunciaron a sus hijos para dar a sus hijos una mejor educación, una mejor vida de la que ellas tuvieron. Eso significa. Y al irse la madre, pues el padre se encontraba solo, se encontró tal vez otra compañera, se destruyó el hogar. Significa hijos que se han criado con sus tíos, con sus hermanos mayores, con sus abuelos, algunos con sus vecinos, porque los dos padres tuvieron que emigrar a España, a Italia. Todo eso significa la migración, no son números, son seres humanos, son historias, son familias. Prohibido olvidar, compañeros, nuestro homenaje, nuestra admiración a nuestros hermanos migrantes. Nunca me cansaré de repetirlo. Probablemente algunos dicen, ya dijo eso, presidente. Sí, lo seguiré diciendo, porque es cierto y no hay que olvidarlo. Después de esa tragedia del 99 y el año 2000, cuando nos congelaron los depósitos, cuando a ti te congelaron 1 millón de sucres y te devolvieron, eso era en dólares, $100 a 10.000 sucres por dólar el tipo de cambio, te devolvieron un año después a 25.000 sucres por dólar. Solo te devolvieron $40, se te robaron 60% de tus ahorros para salvar a los poderosos. Por eso les duele, porque antes, cuando había problemas económicos, el paquetazo era para los pobres y el salvataje para los bancos. Ahora, si tenemos que hacer ajustes, por eso están que chillan, el ajuste es para los bancos y la ayuda para los pobres y la gran mayoría, compañeros. Eso es lo que les duele. El país ya cambió y ahora el poder lo tienen las grandes mayorías. Pero prohibido olvidar, cuando te congelaban los depósitos, no te dejaban sacar tu plata. La gente se nos suicidaba porque no tenía plata para ir al médico, para atender a sus hijos, etc. Una real tragedia nacional. Pero los banqueros sí te podían comprar esos depósitos en papelitos que se llamaban certificados de depósito. ¿Se acuerdan o no? Los certificados de depósito. O sea, nos congelaban los depósitos. A Rafael Correa, a José Maldonado congelaron en el banco tal, en Problemas, El Progreso, Popular, 1 millón de sucres. No te dejaban sacar la plata, pero te daban un certificado que se podía negociar. ¿Quiénes compraban esos certificados? Los bancos. Y uno de los bancos que más compró fue el Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso, así se llenó sus bolsillos. Y ahora pretende ser presidente de la República, qué descaro. Pero no te lo compraban al 1 millón de sucres, te lo compraban al 40%, te lo compraban a 400.000 sucres. Pero Maguad hizo un decreto para que la corporación financiera, banca pública, sí le comprara a los bancos ese certificado al 100%. Solo por intermediar, después de robarle la plata a todos ustedes, congelarles 1 millón de sucres en el banco, les daban el certificado de depósito.
Se los compraba a los bancos con 60% de descuento y se lo imponían a la corporación financiera a los banqueros con el 100% de su valor nominal. Solo por eso se hicieron multimillonarios algunos. Y uno de los que más negoció eso fue Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil. Prohibido olvidar. Y repletaron a la corporación financiera de papeles inútiles y le hicieron casi quebrar. Fuimos nosotros los que rescatamos a la corporación financiera. Prohibido olvidar. Y después de tanta tragedia, tanta explotación, tanto abuso, tanta injusticia, tanto maltrato, esos millones que salieron del país no se olvidaron de su patria. Revisen la estadística. Queridos jóvenes, sobre todo estudiantes de economía, revisen la estadística. Ahora, ante el primer problema que tenemos, todo es culpa de que fracasó el modelo de Correa. Hasta el terremoto es culpa de Correa, ¿no? Revisen en el neoliberalismo. Lo único que pudimos exportar con el neoliberalismo fueron seres humanos, porque produjeron millones de migrantes. Y no teníamos cómo sobrevivir. Y gracias a Dios seguimos adelante, pudimos subsistir, porque esos migrantes no se olvidaron de su patria. Y ese dólar que se ganaban con tanto sudor en Estados Unidos, ese euro que se ganaban con tanto esfuerzo y sacrificio en España, en Italia, lo mandaban para sus familias en el Ecuador, las famosas remesas de migrantes. Y eso es lo único, revisen la estadística, que pudo sostener la economía nacional después del fracaso total del neoliberalismo en el 99. Y era así hasta que llegó la Revolución Ciudadana. Y ahora volvimos a tener capacidades productivas, competitividad, políticas públicas, Estado, etc. Pero antes de eso, eran las remesas de migrantes lo que nos mantenían. Fíjense la paradoja. No eran los banqueros. Nos quebraron, 2 o 3 años después los banqueros volvieron a tener récord en utilidades. Y mandaban la plata afuera. Y esa gente que expulsaron fuera del país, qué paradoja, mandaba la plata adentro, la remesa de migrantes. Prohibido olvidar. A este país lo salvaron los pobres, no los pelucones, no las cámaras de producción, no los banqueros que con tanta arrogancia, después de destrozar a la patria, nos vienen a dar cátedra de moral, de buenas costumbres. Prohibido olvidar. A nadie hacerle caso a lo mismo de siempre. Y que vivan nuestros migrantes, compañeros. Vamos con el video. Lunes 8 de marzo de 1999. Una cadena de televisión iba a ser el inicio de la peor debacle social de las últimas décadas. El feriado bancario. La Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Más de 2 millones de ecuatorianos dejarían el país tras ese anuncio que les cambió la vida. Murcia, Nueva York, Chicago, Milán, Madrid, Barcelona se convertirían en sus nuevos hogares. Los compatriotas tuvieron que buscar un mejor futuro lejos del Ecuador, lejos de sus familias. La pobreza te vas. Este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, es la ocasión para recordar el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, la tragedia de millones de ecuatorianos quienes tuvieron que exiliarse de su propio país. Dios quiere que encuentre un trabajo allá, mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. El feriado bancario que destrozó la economía del país, beneficiando a unos pocos banqueros, significó para una gran cantidad de ecuatorianos alejarse de sus seres queridos, perder los ahorros de su vida, sus negocios, sus jubilaciones, su salud e incluso la muerte, pues el congelamiento de los depósitos dejó a la ciudadanía sin un solo sucre en los bolsillos. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado en 84 años. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Señor, tenga compasión. Mi esposo está enfermo, es mayor de edad. No vamos a tocar un centavo de nadie. En junio ya venía con la idea de que ya tenía reunido algo, y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. Para el año siguiente del anuncio de feriado bancario, el año 2000,
El 46.5% de niños ecuatorianos tenía algún padre o pariente fuera del país. 6 años después, en el 2006, más de 500.000 familias recibían remesas del exterior, 1 de cada 6 hogares. La magnitud de la tragedia aún hoy, casi 17 años después, tiene un peso en los corazones, en las mentes, en las manos de nuestros migrantes. Todavía hay quienes desean que la historia de esos 2 millones de compatriotas que salieron de su tierra se olvide. Pero son muchos más quienes las tienen presente. Son los campesinos, obreros, comerciantes, empleados, quienes desde Italia, España o Estados Unidos aún luchan por su país, por sus familias. Y son ellos quienes no dejarán que esa historia, que el feriado bancario, se vuelva a repetir. Un abrazo a nuestros migrantes, Manolito, a todos los que nos visitan, bienvenidos, bienvenidos compañeros. También está nuestro asambleísta por migrantes, Joaquín Agó, que antes no tenían representación nuestros migrantes, solo esperábamos a Remés. Nuestros migrantes tienen 6 asambleístas para representarlos. Y les insisto, algunas veces, bueno, después de 17 años, como quieren que nos olvidemos de esto. No, no hay que quedarse en el pasado, pero sí aprender de él. Y hubo cantones como Chunchi, provincia de Chimborazo, donde más del 50% de los chicos se estaban criando sin sus padres. Una encuesta lo decía. Empezó el suicidio infantil, se empezaron a suicidar niños de 12, 13 años, porque tenían los padres lejos y caían en la depresión. Todo eso significó la migración. Y los que causaron esto son los que se oponen a ley de plusvalía, ley de herencia, nos dicen cómo gobernar, quieren venir de nuevo a dominar en función de sus intereses del país. Prohibido olvidar ese pasado. Nunca más, compatriotas. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a